Ya, ahí está grabando. Ahora sí. Ya, vamos a partir entonces. A ver, calmado. Ya. Entonces, como vimos la clase pasada, acá en este resumen, tenemos que me salté. Ahí. El ADN entonces se va a enrollar junto con las proteínas histonas. ¿Ya? Esto es súper importante que lo tengan presente y lo tengan en cuenta. El ADN entonces se enrolla con las proteínas histonas y van a formar el nucleosoma, después se sigue enrollando, se forma el solenoide, se sigue enrollando hasta finalmente formar la cromatina, y ya cuando está mucho más condensado y empaquetado forma los cromosomas. De estos cromosomas entonces nosotros en el caso de la especie humana tenemos 46 cromosomas en total en una célula diploide, que sería la célula de los tejidos más comunes, ya el pelo, el tejido epitelial, del corazón, el músculo, el tejido nervioso, todas esas células van a tener en total 46 cromosomas. Y de estos 46 cromosomas, como vimos en la clase pasada, las vamos a dividir en dos principales, que van a ser los cromosomas autosómicos y los cromosomas sexuales. Y dentro de los cromosomas, ya, en el caso de la especie humana, los cromosomas autosómicos van a ser 44 y los cromosomas sexuales van a ser 2, que serían X e Y. Y estos cromosomas van a estar dispuestos en pares y van a ser llamados cromosomas homólogos, cada parejita. ¿Ya? ¿Y por qué son cromosomas homólogos? Porque tienen la misma estructura, la misma forma, van a codificar para las mismas características, y porque uno viene de la mamá y el otro viene del papá. Y estos cromosomas nosotros los vamos a ordenar en un esquema que se denomina cariotipo, que está acá en el caso de las células humanas, y van a ir desde los cromosomas de mayor tamaño hasta acá los cromosomas más pequeños, y aquí los cromosomas finalmente sexuales. Entonces ahí nosotros vamos a tener 23 pares de cromosomas, dentro de los cuales 22 pares son autosomas, un par es el sexual, y esto va a formar una célula diploide, ¿ya? Que se caracteriza con esta representación de 2N, porque es 2 por el número de pares, que en este caso serían 23. Y en el caso de las células haploides, que van a ser las células sexuales, nosotros tenemos la mitad de toda la dotación cromosómica, es decir, 23. De estos 23 también se van a dividir en autosomas, 22, y un par sexual, que sería 1. Cata, ¿no ves la pantalla? No, no veo nada. ¿Y tienes puesto el video o no? O sea, no tu video, sino que es que yo estoy compartiendo pantalla, entonces debería poder verla.
¿Mm? Pero no importa, Vicky, sigue con la clase nomás, igual entiendo. ¿Segura? Igual sal de la reunión y vuelve a entrar a ver si ahí se puede, po. Y ahí te acepto de nuevo. Ya, pero por mientras voy a continuar. Entonces esa sería la célula sexual o célula haploide. Y que se designa con la letra N. Ya, y con esto entonces vamos a ir a lo que es el ciclo celular, en donde acá va a estar caracterizado por dos grandes etapas, que van a ser la etapa de la interfase y la etapa de la división celular. En la interfase vamos a tener tres etapas, que es G1, S y G2, y en la división celular vamos a tener dos etapas, que son la mitosis y la citoquinesis. ¿Ya? ¿Recuerdan cuál era la diferencia entre mitosis y citoquinesis? ¿Por qué hacíamos esta separación? ¿O qué es lo que se dividía en la mitosis y qué se divide en la citoquinesis? La citoquinesis es la división del citoplasma. Ya. ¿Y en la mitosis qué se divide? ¿El material genético? ¿Ya? Sí, ahí en la mitosis se hace la repartición del material genético y lo que significa su nombre de mitosis es división del núcleo, ¿ya? Y como el núcleo está en el material genético, se asocia que en esta etapa es donde se hace la separación, ¿ya? Entonces, la mitosis se va a dividir a la vez en cuatro etapas, que van a ser la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿ya? Y cada una de las etapas va a estar caracterizada por un evento en particular. Bueno, ahí con esta introducción y como de la clase pasada, repaso, vamos a entrar entonces a los ejercicios. Ya. Entonces, en este ejercicio dice, el esquema representa dos estados distintos de los cromosomas. Tenemos K y L. Y estos, de acuerdo a cómo se pueden encontrar durante la división celular, toda esta etapa que vimos. Ya, al respecto, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sería correcta? Que ya, letra A, en K, o sea, en este ejemplo, el ADN cromosómico está duplicado. En B, en L, acá se representa un par homólogo. C, en L es un cromosoma telofásico. En K se representa un cromosoma con dos cromátidas hermanas. Y en L se presenta un cromosoma que está en metafase mitótica. ¿Ya? ¿Cuál de estas alternativas sería correcta? ¿O cuál de estas alternativas para ustedes es incorrecta? La A es incorrecta. Ya, la A es incorrecta, ¿verdad? Porque acá, esto que está aquí, ¿cómo lo denominaríamos? Puede ser un cromosoma o también puede ser llamado una cromátida, ¿ya? Cromosoma simple o cromátida. Entonces, en este caso, como es solo una, no está duplicada, ¿ya? La B también es falsa. Sí, la B también es falsa, porque acá cuando hablamos de cromosomas homólogos, recuerden que son entes que están separados, aparte. Aquí está todo juntito. Entonces, esto no es un cromosoma homólogo, es un solo cromosoma, o sea, no es un par homólogo, sino que todo esto es un cromosoma, ¿ya? Porque acá está juntito en el centrómero. La D también es falsa. ¿La D es falsa o no? Sí, ya la D también sabemos que es falsa porque acá es un cromosoma simple o una sola cromátida, por lo tanto no son dos cromátidas hermanas. En el caso de la L nosotros veríamos dos cromátidas hermanas porque aquí están las dos cromátidas unidas a través del centrómero. ¿Ya? Entonces nos queda la C y la letra E.
Cuando hablamos de cromosoma telofásico, corresponde a un tipo de estructura de los cromosomas. Ahí tienen que acordarse que, dependiendo de la distancia a la cual se ubicaban del centrómero, las cromátidas podían tener diferentes nombres. Cromosomas metacéntricos, telocéntricos, acrocéntricos. A ver si se acuerdan si este corresponde a un básico o telocéntrico. O para analizar la letra E, este cromosoma se podría encontrar en una metafase de la mitosis. ¿Se acuerdan cómo estaban dispuestos los cromosomas en metafase? Ya, miren, vamos a avanzar, pero recuerden que estaban entre la C y la E. ¿Ya? ¿Se cambió, no? Ahí. La respuesta correcta era la E. En la L, este cromosoma es como estaría en una metafase mitótica. ¿Ya? Entonces, acá vemos la estructura del cromosoma. Tenemos que el cromosoma tiene un centrómero, ya que es la porción del centro, tiene un bracito arriba y un bracito abajo. Y todo esto que está aquí, toda esta parte, es una cromátida. Entonces, esta es una cromátida, esta es la otra cromátida, y ambas juntitas van a ser cromátidas hermanas, ¿ya? Entonces, en este caso, y la parte del centro, o sea, la parte del extremo, el final, perdón, se denomina telómero. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Es un cromosoma, o simple, o cromátida, que se duplica, y acá vamos a tener, entonces, el cromosoma doble, con sus dos cromátidas hermanas. Y en esta fase, o sea, o en este estado, es como se va a encontrar en la metafase, ¿ya? Que ahí lo vamos a ver también en las otras preguntas, en donde los cromosomas se alinean en el ecuador y están todos dispuestos con sus cromátidas hermanas, ¿ya? En la metafase, están ahí alineados. ¿Ya? Él no podía ser par homólogo porque el par homólogo, recuerden que son los que vienen de la mamá, del papá y que son iguales. Estos dos que están aquí abajo corresponden a un par homólogo, ¿ya? Y la otra opción que era que fuera un cromosoma telocéntrico tampoco podía ser porque esta es la estructura de un cromosoma telocéntrico, que tiene aquí el centrómero y tiene dos bracitos largos hacia un lado solamente. En cambio, hacia el otro lado no tiene bracitos. Acá está el otro tipo que es subtelocéntrico, donde tiene un poquito de bracitos. El submetacéntrico, donde hay un bracito que es más largo que el otro. Y el metacéntrico, meta como igual, que tiene los dos bracitos a la misma distancia o del mismo largo. ¿Ya? Entonces, esa era la diferencia, y por eso no era telocéntrico. Para que fuera un telocéntrico, tendría que haber sido un cromosoma que está así, solamente con las dos patitas hacia abajo y hacia arriba nada. ¿Ya? Entonces, recordar bien estos conceptos. Ya, y aquí lo mismo que ya les dije. Ya, la siguiente pregunta. Dice, en cierta especie de ave, la hembra porta el par de cromosomas sexuales, que en este caso los van a denominar Z y W. Y el macho va a portar los cromosomas sexuales ZZ. Si en esta especie los gametos normales presentan 20 cromosomas, es correcto afirmar que la dotación cromosómica normal es. Ya, acá, antes de leer las alternativas y empezar así como con un enredo de cálculo, tenemos que diferenciar primero los tipos de células, ¿ya? Habían dos tipos. Vamos a tener por un lado las células somáticas, ¿ya? Que van a tener una dotación 2N, y las células sexuales o gametos que van a tener una dotación N, ¿ya? Entonces, ¿cómo también denominábamos a las células somáticas? Como células diploides. ¿Y cómo denominábamos a las células sexuales o gametos? Como células haploides. En este caso es diferente a la especie humana, porque obviamente tienen un diferente número de cromosomas, una dotación cromosómica que es distinta, pero se van a cumplir las mismas reglas que en el caso de los humanos. ¿Ya?
Entonces, acá me están diciendo que en esta especie los gametos, un gameto normal, va a tener 20 cromosomas, ¿ya? Es decir, acá las sexuales tienen 20 cromosomas. Si las células sexuales tienen 20 cromosomas en total, ¿cuántos cromosomas va a tener una célula somática? 40 o no? 40, ¿cierto? Porque es el doble de lo que tiene la célula sexual. Va a tener 2 cromosomas por cada par. Entonces van a ser 40, ¿ya? Y eso es lo que nosotros denominamos diploide y haploide. Ya, pero además de esto, nosotros tenemos que saber que de todos esos 40 o de esos 20 cromosomas, existen autosomas y existen otros que son los cromosomas sexuales, ¿ya? En el caso de las células somáticas, ¿cuántos autosomas va a tener esta especie de ave? Si tengo en total 40, ¿cuántos de esos 40 son cromosomas autosómicos? 38 o 39. Perfecto, 38. sí, 38. Por lo tanto, los sexuales van a ser 2. 2. Y en el caso de las células sexuales, que son haploides y que tienen 20 cromosomas, ¿cuántos autosómicos van a tener? 19. 19. Y van a tener solo un cromosoma que es sexual, ¿ya? Por eso cuando los dos gametos se unen, forman la dotación completa de una célula No somática. entendí la última parte, Vicky. Ya, mira. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos de células. Las somáticas, que son las que forman todas las estructuras del cuerpo, y las sexuales, que son los gametos, ¿ya? Que en el caso, por ejemplo, que van a corresponder al ovocito y al espermatozoide. Entonces, todas las células tienen una cantidad determinada de cromosomas según la especie. En el caso de los humanos, nosotros tenemos 46 cromosomas en total. En el caso de estas aves, ellas van a tener 40 cromosomas en total, ¿ya? Todas sus células van a tener 40 cromosomas. O sea, a diferencia de las células sexuales, que tienen la mitad, porque solamente tienen un cromosoma por cada tipo, entonces van a tener 20. Pero de este total de cromosomas, de todos estos 40, hay 38 cromosomas que se denominan autosómicos, ¿ya? Que van a ser cromosomas que van a dar las características para el color de pelo, el color de la piel, la altura, la constitución del cuerpo, van a tener incluso información genética sobre enfermedades que pueden padecer, todas esas cosas que nos forman van a estar en la información de los cromosomas autosómicos. Y los cromosomas sexuales, si bien también tienen de esta información, lo importante de ellos es que van a determinar el sexo del individuo que van a formar, ¿ya? Y siempre son 2. Entonces son 2 cromosomas sexuales, uno que lo aporta la mamá y el otro que lo aporta el papá. En las células somáticas, en los gametos, nosotros tenemos, cada gameto tiene solamente un cromosoma sexual. ¿Por qué? Porque ese gameto tiene un cromosoma sexual y cuando se junta con el otro gameto, se juntan y ahí van a formar la dotación completa. Y cuando se juntan esos 2 cromosomas sexuales, se va a definir si es hombre, o sea, si va a ser macho o si va a ser hembra, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de las aves, ellos tienen un cromosoma sexual Z y uno W. Entonces, por ejemplo, si el espermatozoide tiene el Z y el ovocito tiene el Z, va a ser macho, en este caso, en el de las aves. Si el Ya entendí espermatozoide eso. tiene un W, o sea, un Z, y el ovocito tiene un W, entonces ahí va a ser hembra, ¿ya? Por eso sí tienen la mitad, para que al juntarse se complete todo. Entonces, ya después de que hicimos todo este análisis, vamos a ver las alternativas. Entonces dice, de los gametos producidos por las hembras, ya, los gametos producidos por las hembras, la dotación cromosómica que van a tener es 20 más W, que sería el cromosoma sexual. Por lo tanto, esta alternativa, la letra A, ya sabemos que es falsa, porque nosotros calculamos que son 20 cromosomas en total, y de esos 20, uno va a ser un cromosoma sexual.
Entonces la A está incorrecta. La letra B dice, de las células somáticas de los machos es 38 más ZZ. Ya. Célula somática, entonces vamos a nuestro esquemita que armamos en la mente y tenemos que los autosómicos sí son 38 y los sexuales sí son 2, por lo tanto aquí estaría correcta, ¿ya? Porque sería 38 más la ZZ, y esto va a corresponder a la célula somática, ¿ya? Entonces la letra o la alternativa B estaría correcta, ¿ya? Pero para seguir viendo las otras alternativas, para ver por qué están negativas. Entonces dice, los gametos producidos por los machos es 20 más Z, que esto también es lo mismo que lo que vimos en la alternativa A, no es correcto, porque el total de cromosomas es 20, por lo tanto no puede ser 20 más Z, sino que tiene que ser el 19 más el cromosoma sexual, que en este caso sería Z. Ya, los gametos producidos por las hembras es 18 más ZW. Esto también es incorrecto, porque los gametos, como ya calculamos, tiene que ser 19 más 1. Los gametos normales no pueden tener los dos cromosomas sexuales, porque si no va a generar alteraciones en el individuo que se va a formar después, ¿ya? Que, para lo cual existen hartas enfermedades que vamos a ver más adelante en la clase de meiosis. Entonces, Vicky, los gametos es más 1 y las células son más 2, ¿no? Sí, claro, para resumirlo de forma más sencilla, ¿ya? Porque en el caso de los gametos, tienen que tener solamente un cromosoma sexual, y en cambio el resto de las células tienen que tener sus dos cromosomas sexuales, ¿ya? Y la alternativa E, entonces, también va a ser incorrecta porque el 40 es el total, no 40 más los sexuales, sino que el 40 es el total. Entonces, como vimos, la alternativa correcta es la letra B. En estas preguntas, que son súper frecuentes de encontrar en varios ejercicios tipo PSU o de ensayos de, no sé, del Pedro de Valdivia, del CPET, de todas las cosas que te preparan para dar la prueba, es muy frecuente encontrar estas preguntas. Y siempre nunca van a ser como números iguales. Por ejemplo, en este caso eran aves que tenían 20 cromosomas. ¿Ya? A diferencia de los humanos, que uno está acostumbrado a calcular todo con los números de los humanos, pero aquí eran 20. Y acá, como pueden ver, la hembra tiene cromosomas sexuales diferentes, que es ZW, a diferencia de la especie humana, donde la hembra tiene sus cromosomas sexuales iguales, que son XX. Entonces, de este tipo de preguntas, hay muchas variaciones con las que se pueden jugar, ¿ya? Y muchos números. Entonces, por eso es importante que siempre se armen este tipo de esquemitas, donde uno tiene que ver las células somáticas, células sexuales. ¿Cuántos cromosomas en total hay en cada una? En las somáticas, en las sexuales. Y de esos cromosomas que hay en total, ¿cuántos van a ser autosómicos y cuántos van a ser sexuales? Y si logran ordenarse de esta forma, armando este esquemita en su cabeza, les va a ser muy fácil resolver este tipo de ejercicios. Porque a veces te pueden decir así como, una célula somática tiene 38 autosomas. ¿Cuántos cromosomas en total tiene la célula sexual? Una célula sexual tiene 19 autosomas. ¿Cuántos autosomas tiene la célula somática? Y así existen infinidad de formas en que se pueden hacer este tipo de preguntas, ¿ya? Pero como les digo, si se logran hacer este esquemita, van a poder resolver todo el resto de las preguntas. Qué miedo. Yo no entendí, Vicky, Ya, ¿qué cosa? desde el principio. No, o sea, entendí el esquema, pero no. Cuando me dicen gameto, ¿dónde me tengo que ir? ¿A los autosomas? ¿A los autosómicos? Y eso por somáticos, 2. a los Lo de sexuales? los gametos me enreda. Ya, miren, los gametos son las células sexuales, ¿ya? Cuando uno habla de gametos, se refiere a los espermatozoides, al ovocito, ¿ya? Que son las células sexuales. Son las células que tienen la mitad de los cromosomas que el resto de las células. Son lo mismo que decir células haploides, ¿ya? Es lo mismo que decir que estas células que se tienen que después fusionar para formar a los individuos, ¿ya? Entonces, gametos igual células sexuales igual células haploides, ¿ya? Eso es. Son solamente diferentes nombres.
igual espermatozoides igual al ovocito. ¿Ya? Ahora, más adelante viene otro ejercicio muy parecido a este, así que ahí vamos a ver si lograron entender bien esta parte. Ya. Dice acá, la figura representa a una célula animal en mitosis. Si a esta célula o a un cultivo de estas células que están en crecimiento, yo le agrego una droga, ¿ya? Un químico, cualquier cosa que bloquea la duplicación de esta estructura que se denomina P. ¿Qué es lo que se va a ver afectado? Ya, en primer lugar tienen que reconocer qué es esta estructura, qué es esta P. ¿Qué tipo de organelo es? ¿El uso mitótico? ¿Ah? ¿Uso mitótico? No es el uso mitótico, pero está asociado Los al uso centriolos. mitótico. Es un centriolo. Ya. Los centriolos son estas estructuras que forman como un ángulo recto y están formados por, recuerden, microtúbulos. Estos centriolos van a permitir la formación del uso mitótico, ¿ya? Pero esta estructura en sí es un centriolo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si este centriolo no se duplica? ¿Por qué era importante que se duplicara? Porque cuando se está dividiendo la célula, nosotros tenemos ahí nuestra célula redondita, hay un centriolo que se va a ir a un extremo y el otro centriolo se va a ir al otro extremo, y de esa forma, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a formar lo que dijo la compañera, el uso mitótico, ¿ya? A través de la célula. ¿Qué pasa si no hay un centriolo? Si no se duplicó. ¿Qué es lo que se va a inhibir? Y cuando uno dice inhibir, significa que no se va a producir, ¿ya? Inhibir El algo uso es mitótico. que no se va a formar o que no va a ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que no va a pasar? En este caso, A, la compactación de los cromosomas, la B, que se forme la membrana nuclear, la C, que se forme el uso mitótico, la D, la replicación del ADN, o la E, la citoquinesis. ¿Qué es lo que no ocurre? ¿La D? ¿La C? La C. La C. La C. Es la Porque C. si afecta a los centriolos no va a poder formarse el uso mitótico. Exacto. Como lo estábamos viendo recién, si no hay centriolos, no se forma el uso mitótico. Por lo tanto, eso es lo que va a ocurrir si es que está afectado. Acá, como podemos ver, y asociándolo un poco a la pregunta que vimos antes, esta es una célula que está en mitosis en metafase. Acá recuerden, miren, cómo están formados los cromosomas, ¿ven? Que eran los mismos que vimos en la pregunta anterior. Tienen esta estructura con cromátidas hermanas. ¿Ya? Este que está aquí, este cromosoma verdecito, es un cromosoma telocéntrico. ¿Ven que le faltan los bracitos de arriba? En cambio, este es un cromosoma metacéntrico. Ahí para ir asociándolo a las preguntas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los centriolos tienen que ser dos. Uno en un extremo, el otro en el otro extremo, y formar el uso. Si hay solo un centriolo, este por ejemplo no existe, este lo estoy tapando. Si hay solo uno, no se va a poder formar el uso mitótico, porque no va a tener el otro centriolo que esté al otro lado recibiendo este uso mitótico, ¿ya? En el caso de la compactación de los cromosomas, eso es incorrecto, porque recuerden que para que se compacten los cromosomas y para que se enrollen, ¿qué estructura era importante? ¿Qué es lo que permite que se enrolle el cromosoma? La histona. Las histonas. Exacto. El ADN se enrolla en las histonas. Entonces, si hay una droga que inhibiera, es decir, que estuviera en contra de las histonas, ahí se afecta la compactación de los cromosomas. Ya. Para la formación de la membrana nuclear, principalmente yo no voy a necesitar del uso de los centriolos. Yo lo que voy a requerir van a ser organelos que formen las estructuras que están en la membrana nuclear. ¿De qué está formada la membrana nuclear? Igual que cualquier membrana. ¿Y qué tenía cualquier membrana? ¿Qué componentes eran los principales? No,